2000 fue hecho en un año, lo cual los desarrolladores se tuvieron que llevar muchos a los detalles para poder ser un poco listo para la última generación. No sé si te parece este barrio. Y bueno, y eso fue el E3 de ese año. Pero la GameCube tampoco fue capaz de poder derrotar a la PlayStation, en ese caso PlayStation 2, y GameCube en esa época tuvo sus fallos. El uso de mini DVDs, mientras que la competencia como la PlayStation 2 o la Xbox utilizaban discos normales, la GameCube usaba mini DVDs de 1,5 gigas, que fue una gran queja entre los desarrolladores. 2. La falta de las third parties. Las third parties ya se marcharon en Nintendo 64 y no volvieron en GameCube. Y 3. El diseño de la consola. Bueno, aparte hubo algunos juegos exclusivos para la GameCube, third parties, como algunos Resident Evil, pero bueno, eso es otro tema. El diseño de la consola fue muy criticado, al parecer una caja, y fue tachado como juguete por muchas personas. Y el rápido abandono de Nintendo, ya que Nintendo rápidamente se olvidó de esta consola después de anunciar Wii y Nintendo DS. Y aparte, el último juego para esta consola, The Legend of Zelda Twilight Princess, fue nulamente distribuido para esta consola, dándole prioridad a la Wii. Que ahora toca hablar del boom de Wii y las portátiles. Pero antes hay que hablar de Game Boy Advance. La Game Boy Advance fue la sucesora de la familia Game Boy y tuvo bastante éxito en su época, ya que, a diferencia de sus hermanas mayores, la Game Boy Advance tuvo un gran catálogo tanto de juegos de Nintendo como de juegos third party que no tenían nada que ver. Y fue la primera consola de Nintendo en tener juegos de Sony, que eso es algo a destacar, ya que en esa época Sega dejó de fabricar consolas. Aparte hubieron juegos de Zelda como The Legend of Zelda Minish Cap, Metroid también hubo, Mario y Luigi, Final Fantasy, Pokémon Esmeralda y aparte otros juegos a destacar como Mario Power Tennis o más juegos que no salen aquí, pero vamos, la Game Boy Advance vendió un montonazo y tuvo un montón de sagas de Nintendo y aparte fue muy apoyada por las compañías third parties. Y ahora toca hablar de la Nintendo DS, que fue presentada en el E3 del 2004 junto a juegos como Mario Kart DS o Metroid Prime Hunters. La Nintendo DS fue lanzada en 2004 a todo el mundo y empezó siendo un éxito mundial. Pero ahora vamos a hablar de la familia de Nintendo DS. Primero vino la Nintendo DS normal, que es la gorda que todos conocimos. Después llegó la DS Lite, que esta fue, si no me equivoco, esta fue la que vendió más. Después llegó la Nintendo DSi
que mucha gente la confunde con 3DS, que hay que aclarar que no son iguales, son distintas, la DS y XL, y terminando por 3DS, que hablaremos de ella más tarde. La Nintendo DS fue una consola, al igual que Game Boy Advance, llena de un montón de títulos, tanto de Nintendo como de otras compañías. Y tuvo algunos juegos como New Super Mario Bros., que fue toda una revolución, y también se empezaron a enfocar en el público casual con juegos como Brain Training. Las claves de esta época para Nintendo. En esa época se presentó la Wii, o sea, en esa época se llamaba Nintendo Revolution. Apostar más por innovación y menos por gráficos. Empezaron con Nintendo DS usando una pantalla táctil y para Wii utilizando un mando que tenía sensor de movimiento. Ir a por el público casual. Para esto ayudaron juegos como Wii Sports, Wii Fit, Wii Party, etc., que estaban orientados a ese público. Pasar de las thirds y tirar de lo propio. Nintendo dijo a tomar por culo las demás compañías y ella sola tiró como pudo en el Nintendo DS y de Wii, aunque Nintendo DS tuvo mucho más apoyo. Recuperar clásicos con la consola virtual. Una de las claves de Wii es que te podías bajar juegos de todas las épocas y podías tener todas las consolas de Nintendo en una Wii, ya que gracias a la canal tienda Wii te podías bajar juegos de la NES, de la Super Nintendo, de la Nintendo 64 y también juegos de la competencia, e incluso te podías bajar juegos de Sega, que en su época fueron rivales, pero en la Wii te podías bajar juegos de Mega Drive y de Master System. La expansión de Wii U y 3DS. De Wii U hay que decir que, bueno, primero hay que hablar de 3DS, ¿verdad? La 3DS fue presentada en el E3 de 2010 junto a juegos como Animal Crossing, Kid Icarus Uprising, Super Mario 3D Land, Mario Kart 3DS y etc. Y levantó mucho las expectativas de la gente. Pero la Nintendo 3DS al principio tuvo sus problemas y sus fallos iniciales, como el precio. El precio inicial de Nintendo 3DS era de 250 euros. Esto fue algo que alejó a demasiada gente de la consola. Todo es un futuro inseguro, ya que para la salida no hubieron muchos juegos interesantes, y aún juegos que iban a destacar mucho con la consola, como juegos como Ocarina of Time 3D, que era un remake, o Animal Crossing, no tenían fecha de salida. El 3D no convencía a la gente. En esa época hubo muchas quejas por el 3D, ya que mucha gente pensaba que podía dañar la vista y hacer más efectos al ojo humano, etc. Que al final fue todo mentira, pero hubo mucha gente que se la tragó y por eso en su momento no se compró la Nintendo 3DS. Faltaba la ISO. Desde un inicio no tenía su tienda virtual y no podías hacer casi nada con internet. Básicamente podías actualizarla y jugar online a dos juegos que había en la época con esa función. Y la falta de juegos de Nintendo de salida. De salida, la Nintendo 3DS tuvo 20 juegos, que la mayoría de ellos fueron third parties, pero no merecían la pena. El único que de verdad merecía la pena de salida de la 3DS era el Super Street Fighter 4 3D, y era un port de un juego de Xbox 360. Pero finalmente la Nintendo 3DS bajó su precio a 180 euros, y así es como pudo ir expandiéndose poco a poco y junto a juegos como Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, etc., fue empezando a cobrar fuerza. Después, en 2012 llegó la Nintendo 3DS XL, que fue la primera revisión, ya que incluía pantallas más grandes, al igual que la DS y XL, de la que he hablado antes. La Nintendo 2DS, que salió en 2013, que la apuesta de la Nintendo 2DS era dedicarse a ese público que odiaba el 3D y aparte a un público más económico, ya que era una consola más barata por no incluir el 3D y se hacía con materiales más baratos. Y ahora las que están por salir New Nintendo 3DS, que está la New Nintendo 3DS XL y la New Nintendo 3DS, que salen la semana que viene. Y sus características es que tienen mayor RAM y mayor procesador que la Nintendo 3DS y aguantan juegos mejores, como el exclusivo de esta consola, Xenoblade Chronicles 3D. Ahora toca hablar de Wii U. Wii U fue presentada en el E3 del 2011 con este prototipo inicial, y al principio lió mucho a la gente, ya que muchas compañías iban a apoyar la consola, porque de salida tuvo juegos como Mass Effect 3, Call of Duty Black Ops 2 y FIFA 12 también tuvo de salida,
y también tuvo Assassin's Creed, etc. Pero a la gente no le quedaba claro de que si esto era una consola o un accesorio para la Wii, ya que en un inicio fue presentado con juegos como New Super Mario Bros. U, que guiaban a la gente ya que por su parecido a los juegos de Wii. Pero finalmente fue aclarado que fue una consola totalmente nueva y distinta. Y Wii U de salida no tuvo ventas muy buenas, la verdad, todo hay que decirlo. Pero en el E3 del 2013 se presentó cierto juego que ayudó estas navidades a las ventas de Wii U. Bueno, algo más que queda que decir es que desde entonces la Wii U empezó a tener juegos, como en esa misma Navidad tuvo juegos como Super Mario 3D World o The Legend of Zelda de Wind Waker HD, que empezaron a ayudar a la consola. Y estas Navidades, con Super Smash Bros. Para Wii U y Nintendo 3DS, ha empezado la expansión de Wii U en el mercado y empezó el negocio de las Amiibo, que son las figuritas creadas por Nintendo. Aparte, en este año salen juegos como The Legend of Zelda para Wii U, Xenoblade Chronicles X o Splatoon, que vienen a ayudar la consola este año, y este sí se supone que va a ser el año de Wii U. Pero bueno, hasta entonces, este es el resumen de toda la historia de Nintendo y espero que os haya gustado.